Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy te voy a hablar acerca de brujos y brujas, brujería de venganza y brujerías muy macabras que no deberían de utilizar porque nacen desde lo más oscuro y más profundo y que te lleva a encuentros con seres con los que nunca deberías de interactuar. Pero antes de iniciar, permíteme decirte algo. Prepárate, ve por un refresco, ve por algo que comer, relájate un poco, pero no apagues la luz porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Adela tiene una historia que no se atrevía a contar. Adela me dijo directamente en el correo: narrador César, voy a aprovechar el anonimato y me voy a atrever a contar algo que jamás pudiera hacerlo en la vida real. 1, me tacharían de loca. 2, nadie entendería mis circunstancias. Y 3, probablemente mi familia diera otra vez conmigo y yo no quiero volver a tener contacto con ellos jamás. Ahí te va lo que vivió Adela y es una situación que no está de locos, está de brujos. Adela vive en las afueras de una ciudad, en un seno familiar regido 100% por tema de hechicería, brujería y todo eso. Hay una matriarca en su familia. Al día de hoy ella es la que lleva el mando y es su abuela. Es muy extraño porque si llegas a ver a la abuela de Adela y a la mamá de Adela, tú creerías que los papeles están invertidos. La persona que se ve más joven es la abuela de Adela. A pesar de ya tener 60 y tantos años, parece una persona que apenas está iniciando sus 30. Adela siempre le había tenido mucho respeto y mucha como admiración a su abuelita. Para ella era una figura de autoridad absoluta. Ella es la que decía cómo se llevaban las normas en la casa. Ahí los hombres no mandaban, tampoco las mujeres, mandaba su abuela. Y Adela me dice: narrador, en el ranchito en el que estábamos, mi abuela siempre tenía sembradíos, siempre le iba bien con los sembradíos, y ella decía: este suelo está muy fortalecido, este suelo tiene buen espíritu, cualquier cosa que siembren aquí va a dar fruto, pero primero me tienen que pedir permiso a mí, para yo pedir permiso, porque si alguno quiere hacer nada más lo que su voluntad le dictamine, no, desobedientes aquí no. La abuela decía que el terreno seguro para la familia era el terreno de la casa y que todos tenían prohibido que jamás se les ocurriera acercarse a esos asquerosos cristianos, los que estaban con ese Dios falso y con esas cosas que ni ellos entendían. No, ellos realmente estaban protegidos ahí en el terreno y no necesitaban más. No ocupaban estar yendo a ciudades, no ocupaban estar yendo a escuelas, no ocupaban tener estudios. Eso es para la gente que vive en el mundo, para la gente que no entiende cómo funciona realmente el mundo. Pero la abuela tenía otras reglas. La abuela se manejaba de manera diferente. ¿Por qué nunca le cayeron gente de gobierno? ¿Por qué nunca hubo una inspección de la propiedad? ¿Por qué nunca hubo personas que vinieran a ver cómo estaban estos niños que eran más de 6, en qué condiciones vivían y por qué no estaban inscritos a ninguna escuela? Tal vez es parte de las brujerías, dice Adela, porque la abuela dentro de la casa era una, pero fuera de la casa era otra y me di cuenta muchos años después. Ahí te va cómo estaba la cosa, narrador. Prácticamente la casa de mi abuela era un campo de juegos, salvo por una habitación en su casita. Afuera, en la parte en la que ella tenía sus sembradíos, nos las pasábamos divirtiendo. Sabíamos que no teníamos que maltratar nada, pero de todas maneras podíamos estar corriendo, jugábamos a cosas, todo normal. Había un perro grandote que siempre estaba rodeando la propiedad y decíamos que era la mascota de la abuela, pero la abuela nos tenía prohibido tocarlo y hablar con él. Y a nosotros nos daba mucha risa cuando decía eso, porque hablar con él ni que los perros hablaran. Y ella siempre decía: este sí, y no van a hablar con él, se los estoy prohibiendo. Y entendíamos que la abuela no estaba jugando, así es que manteníamos la distancia con el perro, porque era raro. El perro, no importaba en qué parte de la cerca estuviera, era como si siempre te estuviera observando a ti. Había una tía, una hermana de mi mamá, que era bastante más joven que mi mamá. De hecho, estaba como que entre la edad de nosotros, porque yo en ese tiempo tenía 10 años, y la edad de mi mamá. No sé exactamente qué edad tenía mi tía, pero era muy, muy jovencita. Y ella estaba harta de vivir nada más en el rancho y decía que quería ir a estudiar a la ciudad. La abuela se lo prohibía. Pero la abuela empezó a tener mucho trabajo y se iba por temporaditas. 3, 4 días, a veces una semana, a veces semana y media. Llegó a estar fuera de su casa hasta un mes, narrador. Nosotros no sabíamos por qué. No sabíamos, ni nos preguntábamos, ni nos tocaba preguntar. Como decía ella, si no es su asunto no se meta. Y menos si son mis asuntos.
Así es que le dábamos la vuelta. Pero entonces, esta tía comenzó a aprovechar. Cada vez que se iba la abuela, se esperaba un día. Y si para ese día no regresaba, se iba a mediodía a la ciudad y regresaba. Estuvo a punto de que la cachara la abuela en 2 o 3 ocasiones. Y estuvo muy rara la situación. Porque para la 6ª o 7ª escapada, ella regresó con una cruz y dijo que se había metido con un grupo de amigas y que le estaba pasando muy bien y que ahora ya no sabía si quería seguir viviendo ahí en el rancho o no. Va avanzando el tiempo, a mí me tocó verlo de cerquita. Para cuando yo cumplo como 12 años, mi abuela está bien cambiada, mi tía está bien cambiada y mi abuela no lo soporta. Le comenzó a decir desde hace como un año que ella tiene un olor que le fastidia, que tiene un aroma que no soporta y que hay ciertas actitudes y ciertas ropas de ella que las va a quemar, que va a entender a base de fuego que esas cosas no están bien. Y nadie entendía, narrador, era como si hablaran en clave, pero con la abuela nadie se metía y con la tía nadie le hablaba porque ya era alguien que era como que la apestaba de la abuela. Cuando estábamos allí en la casa, la tía se escondía, ya no quería estar ahí en presencia de su mamá. Y para cuando llega, te digo que cumplo como 12 años, como 2 añitos después de que ella estaba yendo a esas incursiones, un día confronta directamente a mi abuelita y le dice así directo: pues se va a fregar porque yo soy cristiana, ma. Y me voy a ir a la ciudad, me voy a ir para allá, me van a coger. Ya me dijeron que sus brujerías no son buenas y yo les creo. Y la abuela nada más se paró, se fue a una habitación, le trajo como un abrigo, se lo puso encima y le dijo: pues váyase y no la quiero volver aquí. Pero queda advertida, mija, aquí estaba protegida y allá afuera a nosotros los cristianos no nos quieren y su Diosito a nosotros nos odia. Así es que allá afuera no la voy a proteger y se va a fregar. Y sabe qué, y se lo digo desde ahorita, una vez que se vaya, ya no hay vuelta atrás. Ella dice: pues aunque me esté corriendo. No, mijita, no le estoy corriendo, pero lo que le va a pasar, ya se lo advertí. Aquí tiene guardián, allá afuera no. Mi tía se va con el abrigo que le dio mi abuela, se llevó un poquito de ropa y durante unos 8 meses no supimos nada de ella. Hasta que las chicas estas cristianas un día llegan en un vehículo, salen con una silla de ruedas, en la silla de ruedas viene mi tía y mi tía viene mal. Viene gritando, moviéndose como convulsionada, como si no le funcionara bien allá arriba la cabeza y el cuerpo lo tenía todo rígido, estaba flaquita, 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 flaquita. Y mi abuela ese día, y nunca se me va a olvidar, desde las 5 de la mañana, sentadita afuera, ahí en el porche, en una mecedora, y cuando le pregunté, como a eso de las 10 de la mañana: ¿qué está haciendo, abuela? Esperando, mija, esperando. Apenas estacionaron, ella estaba de pie, y cuando se le acercaron, les escupió y les dijo: cristianas, ustedes son unas zorrillas, váyanse de aquí, su aroma apesta, contaminaron a mi hija y por eso ella está así. Y yo llegué a escuchar que le decían: fueron tus demonios, tú le hiciste eso. No. Ella se hizo sola eso por haberse ido de la casa. Y narrador, a partir de ahí, mi tía, 1, nunca volvió a ser la misma. Y 2, a mí me dejó una semilla sembrada. ¿Acaso estamos encerradas aquí y no sabemos? ¿Estamos capturadas y si nos vamos nos va a pasar lo de mi tía? Porque mi tía era una persona totalmente normal y ya no. Estaba mal, mal. Si lo hubieras visto hubieras entendido que lo que estabas viendo ahí ya no iba a regresar nunca mi tía. Era otra cosa. A partir de mi abuela, la tenía sin cuidados, metida en la mesa del comedor y hacía que todos le diéramos de comer papillas en la boca y nada más decía: hasta que se muera quiero que la vean aquí para que vean qué les va a pasar si me desobedecen. La abuela empezó a cambiar mucho, se empezó a poner una persona más dura y yo empecé a investigar. Como mi tía, cuando mi abuela se iba y sabía que se iba a ir un par de días, me iba a la ciudad y comenzaba a preguntar que si sabían de una señora que vivía en las afueras del campo que había escuchado de ella y decía el nombre de mi abuela, doña Natalia. Y donde decía el nombre, la gente se espantaba, narrador. Temblaban, se ponían pálidos y decían: no, con esa señora no nos metemos, esa es una bruja. No, con sus brujerías no hay que meterse, no vaya para allá. Y empezaban a decir eso y me di cuenta que nadie me conocía a mí, pero todos conocían a la abuela. Y me empezaron a contar historias que no te puedo ni decir, narrador. Decían que hubo un alcalde en la ciudad y que el alcalde era el primero que era bien bueno, que sí estaba haciendo muchas cosas buenas por todos, que estaba utilizando el dinero como debía ser, no debía nada, pero que una de las cosas que quería erradicar el alcalde era todas esas creencias de brujería y que a la semana que dijo eso, se le muere el niño
y al mes se le muere la esposa y después él se pone muy enfermo y tuvo que dimitir del cargo. Y todos decían que la culpable había sido mi abuela. Y mi abuela, lejos de desmentirlo, se presentaba y decía: o me abres un crédito ahí donde tenían tienditas o te pasa lo del alcalde. La gente no sabía si se estaba aprovechando de lo malo que le pasó al alcalde o si verdaderamente había sido ella. Sí fue una situación bien dura, porque dicen que a partir de ahí se hizo de una fama terrible, que a raíz de eso es donde empezaron a venir gente de fuera de la ciudad para pedirle trabajitos. Contaban también la historia que más de una mujer se acercó a ella hace muchos años para pedirle su ayuda para quedar embarazadas porque no quedaban y no quedaban. Y niño que tenían, niño que salía con una deformidad. Y cuando le hablaban a la abuela decía, pues tampoco iba a ser gratis, como si fuera parte del cobro, pero nunca se los dijo. Resulta que mi abuela, para ojos de la gente, la ciudad es un monstruo, es un demonio en vida. Y muchos decían, esa mujer es novia del diablo. Esa mujer, sus hijos no los tuvo con un hombre, los tuvo con el demonio. Todos de ahí están malditos. Y ya me empezaban a contar la historia de mi tía, narrador. Cuando me enteré, me puse muy triste porque yo conocí a mi tía de cerquita y aunque pues yo era una niña y ella era bastante más grandecita que yo, pues de todas maneras, no, lo que me decían no me cuadraba, porque decían que ella se fue a vivir con unos cristianos, que estaba muy bien, que todo iba muy bien, y que decían que al final habían sacado a alguien de ese lugar maldito, cuando un día a las 3 de la mañana, a puros gritos, empezaron a llamar a vecinos. Tuvieron que llegar un par de doctores que eran de aquí de la comunidad, tuvieron que ir por una ambulancia y llevárselo al hospital a urgencias porque decían que estaba fuera de sí y estaba hablando con la voz de un señor y diciendo puras cosas en muchos idiomas y burlándose de las personas. Después de eso se quedó callada y ya no le salían de ellas palabras y era como si ella hubiera tenido un problema en el cerebro, porque aunque los exámenes estaban bien, nada más se retorcía para todas partes, no quería probar bocado y ya. Como un mesecito, 2 mesecitos después, es cuando nos las trajeron a la casa porque ya no quería comer nada, la tenían todo a base de sondas. Cuando me entero de lo de mi tía me rompe el corazón y ahora sí me hace pensar que tal vez lo que le pasó no tiene nada que ver con los cristianos. Tal vez era mi abuela y que le hizo algo. Así es que me armé de valor y me esperé como 2 o 3 meses porque nomás no podía, lo practicaba en mi mente una y otra vez, pero un día me le acerqué cuando estaba en el campo bien concentrada, alejada de todos. Me acerqué y le dije, abue, ¿le puedo preguntar algo? Y mi abue nada más volteó. Se me quedó viendo los ojos, pero ya no eran los ojos de mi abue. Sus ojos eran diferentes, narrador. No sé cómo decírtelos. Imagínate que la cara es una máscara y detrás de ella se colocó algo. Un ser malo, malévolo, sin corazón, absolutamente despiadado. Y me vio directamente y me dijo, sí fui yo. ¿Vas a hacer algo? Y entonces cuando la escuché decir eso, yo entendía que sabía que iba a preguntarle. Por segunda vez le iba a preguntar algo diferente. Lo que primero le iba a preguntar es que si ella había sido la causante de lo de mi tía. Y mi segunda pregunta es que si yo me iba con los cristianos me iba a pasar lo mismo. Así le quería preguntar. Y ella me respondió sin que dijera una palabra. Me dijo así, no, si tú te llegas a ir con ellos, va a ser mucho peor. Sin decir una palabra me respondió, narrador. Y me quedé fría lo que le sigue. Mi abue se da la vuelta y dice, y si no tienes más que decirme, no te metas en mis asuntos. Y me quedé ahí, narrador, quién sabe cuánto tiempo. A partir de ahí yo sabía que me tenía que ir de alguna manera. Empecé a buscar en la ciudad, empecé a preguntar cosas. Y hubo una persona que me dijo que sí había en la ciudad alguien que podía ayudarme a romper los embrujos de la abuela, que era como un antiguo amigo de ella que después se enemistaron, pero que era igual de bueno. Lo busqué, cuando llegué y me presenté, me dijo, ¿y qué están haciendo aquí los entregados de doña Natalia? Y cuando yo le dije, no soy entregada, yo soy su nieta, y él se ríe y dice, entonces todavía no sabes. Dime, ¿qué es lo que quieres? Y solo le pregunté, ¿cómo le puedo hacer para irme de la casa sin que me pase nada? Y él me dijo, ¿dónde te puso el tatuaje? Y yo le dije, no tengo ningún tatuaje. Y dice, sí tienes un tatuaje. Ella te tatuó, tú eres de su propiedad. Y a ti te entregó, a ti, a sus hijas, a los nietos, a los hijos que ustedes vayan a tener, y así por 7 generaciones. ¿Dónde está el tatuaje? Y así te vas a poder ir. Narrador, yo no tenía idea de lo que me estaba hablando. Y me dijo,
¿dónde tienen el tatuaje tus primos? ¿Dónde tienen el tatuaje tu mamá y tus tías? Y me quedé pensando, yo le dije, no tienen ningún tatuaje. Me dijo, bueno, entonces ya sé lo que está pasando. Fue y agarró un par de hojitas, les empezó como a moler, les puso un tipo de aceite, le escupió el aceite, lo empezó a revolver todo y en unas hojas grandes lo puso como un betún y me dice, te lo voy a poner en los ojos, no los vayas a cerrar, te va a arder y aguántate. Y después de eso vas a ver. Me lo pone en los ojos y me ardió, narrador. Era como si me pusieran un montón de alfileres en los ojos a la vez. Una sensación horrible, horrible. Después mi cuerpo empezó a calentarse y sentí de repente como si me quitaran toda la energía y ahí, de un momento a otro, ya estoy otra vez bien. Y me dice, ándale, aguantaste y no te quedaste ciega. Muy bien. Donde me dice eso, me enojé y me le quedo viendo y le digo, ¿me iba a quedar ciega? Pues si no eras fuerte, sí. Pero viniste, ¿no? Ahora sí. Váyase con su doña Natalia, entregadita, y a ver qué pasa. Me salgo enojada porque entiendo que este tipo, lejos de ayudarme, tal vez me quiso perjudicar y simplemente tuve buena suerte. Y donde voy rumbo a la casa de la abuela, empiezan a pasarme cosas bien extrañas. En el camino, narrador, por el camino que siempre voy y vengo, empiezo a ver unos letreros que nunca había visto. Letreros viejos, letreros que están todos con herradumbre, que están torcidos y están escritos con algún tipo de pintura, camino a la casa de la bruja. Dios te maldiga, doña Natalia. Nunca los había visto. Y yo ya tenía yendo y viniendo a la ciudad meses y meses. Nunca los había visto. Y están ahí grandotes. Conforme me voy acercando a la casa de la abuela, empiezo a ver que ese perro que veía ahí no era un perro, narrador. Era una sombra que de repente caminaba y de repente reptaba como serpiente y estaba dándole vueltas y vueltas a la casa. Y ahora que me estaba acercando donde nos cruzamos mirada, su rostro y la intención de su mirada cambió a un odio profundísimo, profundísimo. Cuando crucé el umbral y entré a la propiedad de la abuela, era como si estuviera en una completa oscuridad y seguía siendo de día, pero era como si fuera oscuro todo. El sol no llegaba igual a plena luz del día, sin techo, sin nada de eso. Y estoy muy impactada y siento mucho miedo. El aire ahí adentro es más frío, el ambiente es más pesado. La sensación es como si hubiera muchas cosas ahí observándote desde todas partes. Era algo horrible, horrible, horrible. Y yo no sabía si era el miedo que sentía, si me hizo algo aquel tipo o si qué. Voy caminando y me topo a todos mis primitos jugando y platicando. Y veo que todos en su mano izquierda, así, a la luz de todos, tienen un tatuaje en la parte trasera de la mano. Sé, entre los nudillos y la muñeca, ahí hay un tatuaje. Y cuando lo veo me impacto, volteo a verme mi mano y me doy cuenta que yo no lo tengo. Y entonces noto algo. Ahí, los que estoy viendo son mis primos y los sobrinos, muchachos, varones. Y entonces empiezo a buscar en las mujeres y comienzo a observarlas a detalle al punto que me dicen que sí estaba bien, porque les tomaba las manos y les daba vueltas y las veía por todos lados. Y de repente donde una se va a meter a bañar con una pileta y se levanta la blusa, justo atrás a la altura del corazón, ahí tenía un símbolo. Y le dije a ella, a ver, fíjate si yo también lo tengo. Y me ve y me dice, ¿qué cosa? Y es donde entiendo. Algo nos hizo mi abuelo y no los podemos ver. Nada más yo los puedo ver por lo que me hizo este viejo y me asusto muchísimo. Me voy a meter a la casa, pero pensando en que me tengo que ir de ahí. Y cuando voy entrando, mi abuela se me queda viendo y me dice, ¿con que ya los puedes ver? Pues entonces, más te vale que entiendas lo que está pasando. Ustedes son mías, son de mi propiedad, son mi prole y son mi pacto. Y aquí en esta casa estás protegida. No hagas que el guardián te ataque. No te vuelvas a ir a la ciudad. Y sí, ya sé con quién fuiste porque ya puedes ver. Pero esa persona con la que fuiste es mucho peor que yo y te va a utilizar para vengarse de mí. Así es que te prohíbo que vayas a ese lugar, porque si lo vuelves a pisar, vas a terminar peor que tu tía. Y por último, si te vuelves a acercar a cristianos y vuelves a hablar con ellos, de mí te acuerdas que vas a pedirle al infierno que estés como tu tía por cómo te voy a dejar. A partir de ahora ya no eres mi nieta, eres mi entrega y quiero que lo tengas claro. No me vuelvas a hablar y no te vuelvas a meter en mis asuntos. Narrador, tengo 22 años
Hace 2 me fui de ahí. Entendí, por cosas que aprendí, que la distancia ayuda mucho. Así es que tuve que cruzar fronteras. No voy a dar más detalles, pero tuve que cruzar fronteras. Vivo en otra parte y aunque en ocasiones hay sombras que me quitan la paz, sé que no van a llegar a más de eso porque estoy demasiado lejos. Pero espero nunca, jamás volver a tener contacto con ellos. Claro, me dan lástima mis primos. Son víctimas al final, pero víctimas que están dormidas. Y si yo me hubiera quedado para despertarlas, me hubieran vuelto a dormir también a mí. Querida familia nocturna, puede ser que yo les dé la imagen de ser la persona más valiente que existe en el mundo. Yo sé que por mi físico parece que todos los días me peleo con la almohada, pero es muy probable que esta ha sido una de las historias que más me ha impactado por algo. Yo viví algo así y no está chido. Es una familia que vivió una situación muy fuerte. No sé qué detonó la situación. La familia entera no sabe y no tiene idea. Pero el primer suceso, después de que se sentaron todos en familia a platicar, el primer suceso que tienen todos muy claros fue lo cual hace que no tenga mucho sentido, creo. Ahí te va. En la casa en la que te van a ocurrir los hechos que te voy a contar, viven una señora, 2 hijas de esta señora y el hermano de esta señora. Son los únicos que viven ahí. Hay una cuestión como económica que no está muy bien y están pensando en vender la casa. Hay un tema un poco estresante por la situación económica, pero al final los 2 hermanos se llevan muy bien y las 2 niñas son bien lindas niñas. ¿Ya entendemos esto? Ahí te va. Las niñas aprovecharon que su mamá y su hermano estaban roncando, noqueados, y apenas eran las 8 de la noche. Así es que las 2 chaparritas, que creo que tenían alrededor de unos 11, 13 años, por ahí andaban las 2, duermen en una litera, se pusieron a jugar, sacaron sus camas, las aventaron al piso y hicieron un colchón muy, muy grueso, y como cualquier niño de esa edad, aprovecharon y se pusieron a brinque y brinque y brinque arriba de los colchones. Cuando ya no fue suficiente esos brincos, ya estaban atacadas de la risa y estaban ahí como divirtiéndose muchísimo como cualquier niño. No estaban considerando que pueden tener un tipo de accidente al no tener protecciones alrededor y al estar brincando de una manera como no tan pensada, no tan meditada y sin tener una supervisión. Pero bueno, pasó. Y lo que ocurre es que ya no les alcanzaban los brincos, ya no les alcanzaba el colchón, querían más diversión y se empezaron a subir al segundo piso de la litera y de ahí se aventaban a los colchones. Te voy a decir algo desde lo más profundo de mi corazón. Bendito sea el Señor que no los vio su mamá, porque se hubiera infartado. Si apenas las ve haciendo eso, yo creo que ahí queda la señora por el miedo de que se hubieran hecho algo. No las vio su mamá. Pero lo que ellas sí vieron, o más bien escucharon, es que como en la 4ª o 5ª ronda, cae la última sobre el colchón y suena una carcajada en el cuarto. Una carcajada que no es de ninguna de ellas, no es la de su mamá y definitivamente no es la del tío, porque es una carcajada de mujer. El problema de esta carcajada es como si fuera de una niña, y ahí no hay ninguna niña aparte de ellas. Así es que cuando empiezan a escuchar esa risa, primero están riéndose y después se quedan frías y empiezan a voltear a todos lados, y en ese momento que prestan atención es justo cuando comienzan a darse cuenta que la risa primero se escuchaba al lado de la cama y ahora se escucha al lado del colchón y ahora se lo escucha del otro lado de la cama, y empiezan a darse cuenta que es algo que está caminando alrededor de ellas como si no le importaran las cosas físicas que están ahí, y de repente empiezan a escuchar pasitos. Y ahora sí, donde se escuchan los pasitos, comienza a escucharse la risa llega hasta la puerta, se apaga la risa, se abre la cerradura justo enfrente de ella, se abre la puerta y se escuchan pasos que van caminando por ahí, hacia afuera del pasillo, llegan al comedor y se apagan los pasos. Las 2 niñas, después de escuchar todo eso, comienzan a gritar como histéricas, se van corriendo por el pasillo, despiertan a su mamá, una está casi llorando, la otra le está diciendo: mamá, 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 aquí hay un fantasma, aquí hay un fantasma. La mamá está toda desconcertada, no entiende, dice ya no estén jugando, y no les quiere hacer caso, y finalmente, como media hora después, se quedan todos dormidos en el cuarto de su mamá. Al día siguiente, es muy raro, las niñas están bien intranquilas. Para media mañana, después de haber ido a la escuela, ya se les olvidó. Ya no lo contaron, se les fue, el sueño fue pesado o andaban tan cansadas que se les borró. Pasan 2 días. Y cuando pasan 2 días, vuelve a pasar algo muy extraño. La señora, la mamá de las chicas,
está en la casa. Son cerca más o menos como de la 1 de la mañana, le pegó insomnio, primero tuvo algo de trabajo, se extendió en horas del trabajo. Cuando ya estaba ahí viendo televisión, era porque no podía dormir, quería que le agarrara el sueño. Se para al refrigerador a hacerse un bocadillo o a servirse algo. Y cuando va a regresar al sofá para ver la televisión con plan de que la arrulle para quedarse dormido, muchos de ustedes me entienden de qué les hablo. Pero ella está ahí y ve a una de sus niñas sentada arriba del sillón y le empieza a hablar y le dice como, ¿se te fue el sueño o qué, hijita? ¿Estás todo bien? Y se voltea, va caminando al refrigerador para servir un vasito con agua o algo que ofrecerle. Y donde voltea ya no está la niña. Pero no escuchó los pasos, no escuchó nada. Solo vio que era una bata como blanca, lisa. Y se quedó pensando, esa bata, yo no le he comprado una bata así. Se va a la habitación de las dos niñas y las dos están ahí acostadas. Cuando se levantan, las ven la mañana, pobre señora está muy desvelada y por eso, digamos que no ata cabos, pero su niña lleva a estos llamados mamelucos que tienen un zipper por delante y son como muy calientitos, no lleva ninguna bata. Y la ve su mamá y le dice, ¿te cambiaste anoche? Y la niña le dice, no, con esto me dormí. Ah, está bien, y continúa el día. Simplemente las lleva a sus clases, todo el día va avanzando, no hay ningún problema. Hasta que 4 o 5 días después, ya han pasado un par de semanas desde el primer suceso, ocurre una situación que está muy rara. El hermano está muy molesto, súper molesto. Resulta que hay una vecina con la que nunca ha empatado. Es una señora mayor que dice que por qué está viviendo en la casa de una familia, que por qué él está metido ahí, que se vaya. Y él, aunque al principio le intentó explicar de que, oiga, mi hermana es viuda y yo vine aquí a ayudarlas, la señora no le entraba por ningún lado. Tú deberías de tener tu propia casa. Tú no deberías de estarlas molestando. Tú no deberías de estar ahí fastidiando. Tú eres el tercero en discordia. Esa pareja necesita tiempo y ya entendió que nunca le iba a hacer entrar en razón. Pero ya le caía mal. Ya lo tenía hasta la fregada. Y estaba muy molesto porque en los últimos 2 días, cuando él viene llegando a la casa, ha traído ahí unas cervecitas. 2, 3, 4, 5, pero las trae en las manos. Y esta mujer lo ha visto y cuando lo ve, voltea a ver la cerveza, se le queda viendo los ojos y apretando los labios, nada más le hace una cara de reproche moviendo la cabeza de lado a lado diciéndole así como no, lo que estás haciendo está mal, tú eres el tercero en discordia y ya salte de ahí. Y este tipo le escucha la voz de la señora en su cabeza y eso lo pone mal, hace realmente que se enoje. Entonces la segunda vez que le pasa, cuando su hermana llega a la casa, se lo topa sentado en la mesa del comedor, sentado en una silla frente a la mesa del comedor, y él está abriendo su última cerveza, que es ahora sí un Six, y se lo acaba de acabar todo, está medio ebrio, y le dice el hermano a la hermana, ya estoy harto de esa vieja. Y la hermana le dice, ¿cuál? La vecina de al lado. Ya estoy harto de esa mujer, harto. Ya van 2 veces que me ve, pero con una cara de superioridad moral que no puedo con ella. Y entonces la hermana se empieza a reír porque el tipo ya está arrastrando las palabras, ya no sabe ni qué está diciendo. Y le dice, no hombre, no te preocupes, hermanito. Ya, déjala, la señora ya está grande. El tipo viene enojado, empieza como a refunfuñar. Ella le da un abrazo y le dice, ya vete a dormir, hombre. Ahorita las niñas van a querer jugar acá y no quiero que te vean así. Y él entiende y le dice, perdóname, hermana, es que han sido días pesados y esa señora ya me tiene hasta la fregada. Y ella le da un abrazo y dice, ya, hombre, date un baño caliente, ponte a dormir, ahorita voy y te doy una vuelta. El hermano va, se acuesta, todo va muy bien. Al día siguiente, la hermana, la dueña de la casa, muy molesta por la situación, va a hablar con la vecina y se topa con algo bien extraño. En la casa nadie le está abriendo, pero justamente arriba de la puerta hay un moño negro. Y ella ve eso y dice, que yo sepa, la señora era soltera, no tenía ni siquiera familia. No sé, en próximos días voy a hablar con ella. Pero no se tiene que enterar mucho después. Le llega un mensaje. Oye, ¿por qué no has venido al novenario de la vecina tal? Pues porque según yo, la señora es soltera. ¿Quién se le murió? ¿Cómo que quién se le murió? Pues si se murió ella la semana pasada. La señora tenía más de una semana de muerto. Se infartó en la casa y no sé por qué había quedado con alguna vecina de un intercambio de algún tipo de comida y cuando no abrió se preocupó. 2 días que no le abrieran y entonces fue y buscó con alguna persona que le hiciera el trabajo de abrir la puerta y se toparon a la pobre mujer ahí acostada en su cama. Ya no estaba con vida. Cuando escucha eso, se impacta. Oye, no, pero mi hermano acaba de hablar con ella. No, pues claro que no se murió la semana pasada. Te digo que estamos en el novenario.
Y está con esta situación cuando dice, ¿sabes qué? Mi hermano estaba muy tomado. Ese es el tema. Va a hablar con el hermano y el hermano le dice, yo la vi el lunes y martes de esta semana, pero me dicen que falleció desde la pasada. Pues están equivocados. Empieza a investigar la mujer y resulta que sí. Sí, la señora había fallecido. Y trae la duda, ¿qué demonios es eso? Así es que hace una reunión con la familia y le dice, a ver, quiero que platiquemos todos qué son las cosas que han estado pasando aquí en la casa. Y cada uno comienza a contar las cosas que ya te dije aquí en esta historia. Y cuando comienzan a contarlas, la señora va tomando apunte y dice, muy bien, déjame ver qué hago con esto. Déjame ver si encuentro algo porque estuvo muy raro. Y donde está hablando eso, se abre la puerta del cuarto de las niñas y se escuchan unos pasos que vienen para acá. Le dan 2 vueltas a la mesa y siguen caminando, abren la puerta de la entrada y se escuchan cómo salen de la casa. Y desde ahí ella dice, sabemos que tenemos un inquilino invisible. No sabemos cuándo entra, no sabemos cuándo se va, pero yo he visto a mi hermano que no es mi hermano, yo he visto a mis hijas que no son mis hijas me han visto a mí y no soy yo. Y así todos, esa cosa puede de repente tomar por segundos la apariencia de alguien, que yo creo que él tomó la apariencia de la vecina, y se hace pasar por nosotros por segundos y después sigue haciendo lo que tiene que hacer. No sé qué sea, no sé si es malo, no nos podemos cambiar, estamos como atados a este lugar. Gracias a Dios hasta el día de hoy no nos ha pasado nada tan fuerte, pero sí se siente bien extraño este tipo de situaciones. Graciela vive una pesadilla. No tiene la menor idea de cómo salir de ahí, pero sabe perfectamente cómo entró y esta es su historia. Resulta que Graciela viene de una familia de los llamados de la New Age. Es una familia como muy abierta al tema espiritual, en el cual cree en su marco de creencias, o sea, me refiero que ellos creen que son como una fusión de ellos con el universo. Y puede ser que muchos de ustedes escuchen esto y digan, claro, es que así es un marco de creencias muy específico. Pero en este marco de creencias ellos creen que hay una parte de Dios en ellos y eso a su vez los vuelve Dios. No digo que está mal, no digo que está bien, no digo que es lo correcto o que es incorrecto. Lo que digo es que es ese marco de creencias en el que están. Y eso los ha llevado a, digamos que, conformarse de una manera muy específica. Ellos creen que en todas las religiones hay algo de verdad y que en todas las religiones hay algo como de esa semilla divina. ¿A dónde los ha llevado? Papá y mamá realmente es a un estilo de vida, una filosofía de vida donde no juzgo, no critico, cada quien que piense lo que quiere, pero los hijos lo han llevado más a la práctica. Oh, bueno, pues entonces estos sí son semillas divinas, ¿por qué no las recolectamos todas? Y se han vuelto personas practicantes de múltiples religiones, a pesar que en algunas religiones les han dicho, aquí no te metas porque tú perteneces a tal o cual creencia, y ellos obstinados hasta que encuentren en algún templo o en algún lugar una persona que no sea tan rígida, los deja entrar y comienzan a aprender. Vamos a decir que Graciela y su hermano son las 2 personas practicantes. Hay más involucrados, pero no vale la pena para no hacer la historia más compleja. Graciela y su hermano son los 2 practicantes. Después de estar cierta temporada, ya es parte de su hobby reunirse a platicar de estos temas. Después de estar cierta temporada haciendo estas prácticas en algún nuevo culto, alguna nueva religión, ya han pisado por todo, desde la luz hasta la oscuridad, desde lo bueno hasta lo humanamente horrible. Hay cosas en las cuales ellos se han salido porque de plano los llevo a un campo en el que dicen, aquí parece que va direccionado como a afectar mal a los otros y nosotros no queremos eso. Solo queremos como caminos espirituales, abrirlos, conocerlos. Como una visión muy ecléctica, pero a nivel de práctica, a nivel de hacer y ejecutar cosas. Graciela escucha algo, una religión brasileña, algo que es muy espiritista y que verdaderamente es poderoso. Que la gente que hace brujería con eso hace brujería pesada y las personas que utilizan limpias y chamanería con eso es otra cosa. Y ella se siente cautivada porque si hay tanto poder ahí es por algo. Y va a estas reuniones. Las reuniones son como un grupo de meditación que termina a veces en debate, que después llega a momentos de oración, pero todo eso son preparaciones para el día de la danza, lo vamos a poner así. Hay un día en especial en el cual se hace un rito en el que hacen que las deidades bajen y suban, de donde estén vengan. Es como un momento en el que les piden, les abren un foco ahí, una puerta y les piden que donde estén regresen y se hagan presentes. Y ella había estado haciendo esas prácticas durante casi 6 meses hasta que les toque ese día de la danza, entre comillas. Las personas están reunidas,
Comienzan unos con un toque de un tambor, después comienzan otras con un instrumento que es de una sola cuerda y el resto de personas están haciendo como un tipo de coro tribal. El coro tribal empieza a tomar cada vez más fuerzas y más fuerzas hasta que el instrumento de cuerda para y sigue el tambor y sigue el tambor y sigue el tambor, paran las voces, sigue el tambor y de repente son todos los que están haciendo un sonido que hace retumbar el lugar porque el sonido ya no lo provocan tambores, son sus pies retumbando en el piso una y otra vez y todos de repente no se han dado cuenta pero entraron en un tipo de danza, baile, el cual nunca ensayaron y Graciela lo tiene claro porque ella nunca ensayó eso y está bailando igual que los demás. De la cintura para arriba no hay movimiento, son las manos pegadas al cuerpo, brazos pegaditos al cuerpo, pero de la cintura para abajo los pies parece que tienen inteligencia propia y que tienen vida propia porque se están moviendo como locos y ella ve eso y se le hace muy extraño. Cuando termina y se detiene, algo muy extraño pasa en ese segundo. Justo es un segundito, pero ella está segundo que entre las personas vio pasar a una mujer y no sabe por qué le llamó tanto la atención. Y era una mujer no muy bonita, pero sí muy triste y una tristeza muy profunda que ella se cargaba. Aparte, detrás de ella, tiene 2 minutitos que siente que algo le está observando, pero se le está comiendo con la mirada. Como ella sudó mucho y lleva una ropa blanca, tanto la blusa como el pantalón, no cuidó qué tipo de ropa interior llevaba y en ese momento le cruza por la cabeza y dice: me dio mucho miedo toparme con un pervertido, porque te voy a decir las cosas que me han pasado. Yo me he topado con pervertidos y pervertidas, y aquí no importa la religión, en todos lados hay, parece que a veces se esconden por ahí. Yo sentí que me tenían la mirada muy puesta y dije: ¿sabes qué? Mi sudor transparentó la tela y me andan comiendo con la vista, así es que rápidamente volteé, porque yo sé que ellos hay que encararlos, y donde volteo no hay nadie detrás de mí, pero cuando te digo nadie es nadie, yo era la última persona ahí y estoy sintiendo que viene no una, sino varias miradas desde una esquina que se ve bien oscura y eso me da miedo, porque por primera vez, porque aunque yo era parte de una familia de estas creencias y yo había estado en 1000 cosas, jamás había pasado nada. Nunca había sucedido nada sobrenatural. Todo esto era más bien como un estilo de vida. Todo esto era como un mindset, una forma de pensar. Ahora sentía miradas que venían desde un lugar que es imposible que esté así. Había unos focos, narrador, pero unos focos. Eran unas lámparas y todo el lugar estaba iluminado excepto esa esquina. Imposible. Y desde esa esquina yo sentía las miradas. Me tranquilizo, comienzo a avanzar, salgo del lugar y cuando voy llegando a mi carro, hay una mujer sentada en la parte de atrás y yo la veo. El problema es que yo sé que eso es un espectro o un espíritu. No sé por qué lo sé, pero lo sé. Al grado que engaño a una compañera dándole una cajita que traía que me habían dado por la misma sesión y le dije que si por favor me ayudaba porque tenía lastimada una muñeca. Me dijo que sí. Le dije que por favor la dejara en el asiento de atrás. Ella me dijo que está bien. Y sin darse cuenta, porque es una persona muy amable y hubiera interactuado con esa persona dentro del carro, sin darse cuenta, respetó el espacio donde yo veía a esa mujer y puso la caja justo a un lado. Me quedé con ella para ver si me decía algo, no me dijo nada, cerró la puerta del carro, me meto yo y tengo que conducir con esa cosa mirándome fijamente por el retrovisor todo el camino. No era una persona. Te digo por qué no era una persona. Porque cuando bajé a ver mi palanca de cambios del vehículo, de reojo volteo y ahí no hay ningunos pies ni piernas ni nada, pero el torso para arriba se ve perfectamente en el retrovisor. Llego a la casa, narrador, me bajo y empiezo a expresar desde las cosas espirituales que he ido conociendo en este camino, muchas cosas para que me deje en paz, para decirle que vaya a la luz, para decirle que vaya libre, y me voy a la casa a dormir y ahí es el peor error que he hecho en mi vida, o tal vez el segundo peor. Porque yo cuando me voy a dormir, comienzo a verla en sueños. Y en sueños no me habla. Me agarra, me doblega, me pone en sus piernas y me acaricia como si fuera su niña o como si fuera un animal y me está acariciando y acariciando. El problema es que si me intento mover, me forza a permanecer ahí. Me aprieta el brazo, me aprieta el hombro y he amanecido con moretones. Cuando no tengo esos sueños es aún peor. Porque en ocasiones siento que está sentada justo en la cama y siento una tristeza tal. Es horrible. Es como si fuera una melancolía imposible de manejar. Empecé a llevar este caso a diferentes lugares. Fui con algún chamán, fui con alguna persona para que me hiciera un rito. Fui a las cosas que gustes, quieras y mandes. Yo utilicé todo mi conocimiento. Me hice limpias, me fui a un río a bañar. Empecé a hacer oraciones muy fuertes para liberarme.
y nunca he podido. Llevo al día de hoy 15 años con esa cosa pegada. Mi vida, desde que se pegó esa cosa, se fue al carajo, porque no estoy descansando nunca. Estoy cansada todo el tiempo. He hecho cosas que me duran 2, 3 días y después el fastidio es mucho peor porque esa cosa llega con más hambre, me drena. Continuamente tengo enfermedades, siempre salgo bien en todos mis exámenes médicos. Los médicos no entienden por qué una y otra vez me enfermo, al punto que me han dicho que soy hipocondriaca. Pero voy con los psicólogos y me empiezan a revisar y me dicen, tú estás perfectamente normal, ha de ser algún tema que te tengas que ir a revisar con un médico, y no se ponen de acuerdo y yo no entiendo qué está pasando. Así es que llegó un momento, narrador, en el que después de haber ido con tantas personas que ya al final me decían que eso ya era un invento de mi imaginación, me refiero a brujos, brujas y chamanes, me dijeron que era un invento de mi imaginación y yo lo que necesitaba era un psiquiatra. Yo realmente ya me lo planteé y dije, tengo algún tipo de esquizofrenia, tengo algún tipo de ese mal. Si no es porque un día llego a la casa, salgo a caminar porque no quiero estar ahí, porque esa cosa me sigue, está en la casa, la siento en ocasiones la veo y no es algo que me guste, no quiero estar con ella, entonces no me gusta estar en mi hogar, prefiero estar afuera. Afuera mínimo hay más personas y no todo el tiempo la percibo, pero me sigue. El punto es que estaba caminando afuera cuando un vecino viene y se me acerca y me dice, oye, me da mucho gusto que ya no estés viviendo sola. Ayer vi a tu tía, se veía muy triste. Y le pregunté, ¿cómo es? Y me dice, traía una blusa blanca, 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 traía unas joyas en las manos, muy, muy notorias porque brillaban mucho, pero se veía con un rostro muy melancólico, como si estuviera pasando una gran tristeza. Salúdamela mucho, dile que espero que esté bien. Y narrador, es exactamente la mujer que desde hace 15 años la traigo pegada. Ahí es donde supe que no estoy loca, realmente traigo un espíritu pegado y no lo sé soltar. Esta es la peor historia de brujería de venganza que me ha llegado al canal y tienes que escucharla. Te voy a contar la historia de Ismael y Brandon. Ismael es el que me manda la historia. Ismael y Brandon son hermanos. Brandon es el mayor y Ismael es el menor. Se llevan 2 añitos. Ismael es una persona muy sensible de gran corazón y es muy apegado a su mamá. Brandon es una persona muy independiente. No es apegado ni a mamá ni a papá. Normalmente el primer hijo es el que tiene más apego. En esta casa no fue así. Tal vez las circunstancias de cuando nació, que él tuvo que hacerse cargo de muchas cosas casi desde que tenía 4 o 5 años. Entonces, le tocó madurar y le tocó jugar un rol en el que no necesariamente fue el hijo. Y así pasó muchos, muchos años. Cuando papá regresa, porque por situaciones de trabajo había pasado mucho tiempo fuera de casa, o es lo que ellos creen que es de trabajo, pero cuando papá regresa, empieza a tener muchos choques con Brandon, porque Brandon es muy territorial. Brandon siente que él es también alguien responsable de la casa y de la familia, y empieza a hacer que ellos no se lleven bien. Aparte, como Ismael es muy cercano a mamá, Brandon empieza a tener un cierto tipo de celo extraño y se vuelve una persona un poquito silenciosa. Es bueno, es buena gente, pero es un poquito apartado de todos. Él toma sus decisiones, él sabe lo que quiere para él. No deja que nadie se meta con él ni en la tarea ni en nada. Va a avanzar la vida hasta que Brandon y Ismael tengan entre los 17 y 20 años, que estén en este rango, cuando papá tiene un accidente laboral. Ese accidente laboral, aunque la empresa dice que se va a hacer cargo, es un tema burocrático muy grande. Papá no tenía ahorros y empieza una situación muy difícil a nivel económico. Mamá trabaja, pero no le va bien. Tiene un pequeño ingresito que le permite distraerse, que le permite comprarse sus cositas, pero no hay manera que caiga todo el soporte sobre mamá. Aparte, mamá no estudió. Mamá había estudiado hasta la preparatoria y ya no estudió más, entonces no tiene tantas opciones de trabajo. A cambio, papá es un tipo que terminó la carrera y le echó más ganas y tenía maestría y todo bien hasta que tuvo este accidente. En ese momento comienza esta situación económica difícil y la persona que era el dueño de la casa empieza a tener un papel importantísimo en la vida de Ismael, Brandon y su familia. Este sujeto, que era alguien lejano, alguien con el que nunca habían tenido problemas, con el que todo había estado bien, cambia de un momento para otro y se transforma en un desgraciado lo que le sigue. Es como si hubiera buscado la oportunidad en la que estuviera la familia débil y derrotada para quererla destruir. Porque el sujeto, desde que el papá se puso mal, lo primero que dijo es, bueno,
Y ahora que eres un inútil, ¿cómo le vas a hacer para pagarme las rentas? Esa fue la conversación que tuvo el día de que se enteró del accidente. La esposa casi lo echa. Él voltea y le dice, no, güerita, a mí no me importa ni que estés tan guapita. A mí me vas a dar dinero, no me interesa otra cosa, no me estés echando los perros. Y toda la familia a partir de ese momento estaba ofendidísima con él, pero tampoco tenía nada que hacer. No había más familiares. Desconozco la realidad exacta, pero no había quien acudir. El señor, aún medio postrado, lucha y busca opciones para intentar sacar dinero de aquí y allá. Brandon, por favor, ve y empeña esto. Ismael, hijo, ¿no sabes tocar algún instrumento? Vete con Brandon a tocar a los camiones. Y bueno, el Señor está buscando de alguna manera alentar a la familia, que lo vean alegre. Él nunca se está quejando, está buscando ideas, quiere aprender a dibujar. Les pide que de alguna manera como le busquen algún trabajo para personas que tengan como problemas motrices por el tema del accidente, en lo que todo se soluciona. Y todo el tiempo les está diciendo, no se preocupen, la empresa dijo que nos va a respaldar, van a ver que pronto. Pero van avanzando los meses. Y el sujeto, el dueño, es horrible. Cada mes llega. Y llega el día exacto de la renta, lo que nunca había pasado antes. Y llega ahí y dice, a ver, ya llegué, porque si no me pagan ahorita los corro. Y ve a la mamá de Brandon y de Ismael y dice, güerita, a usted le encanta aventarme las cosas, a mí no me interesa. Y voltea con el pobre papá de estos muchachos. Dígale a su señora que se controle. Dígale que se controle, yo quiero dinero en otras cosas. Y empieza siempre a jugar con eso, pero se ve, se siente en el ambiente que el tipo lo está haciendo para destruirlos, para hacerles daño. No es una broma lo que está haciendo. A él le gusta hacer que las personas se sientan nada. Y ahora que tiene oportunidad con esta familia, cada oportunidad, se ha sentado con el papá y después de una conversación el papá está rojo del coraje. Y una vez que se va el tipo les pide a todos que le den su espacio y después el señor está aventando lágrimas de odio y de coraje, pero no puede hacer nada. El accidente fue fuerte, te digo, lo dejó casi en cama. Y son estas situaciones las que hacen que ocurran cambios. Cuando las situaciones están en crisis, las personas tomamos decisiones. E Ismael toma una decisión. Hay que sacar las cosas adelante. Y comienza a tocar de puerta en puerta. Trabajos lo que sea. Te limpio la casa, te barro y te trapeo. Y es ahí como se termina conectando con el dueño de una fabriquita. Le dan un trabajo de medio pelo, pero se dan cuenta que es un tipo súper capaz. Aparte es muy entregado y sí, estamos hablando que él por la edad no debería de estar trabajando ahí. Es gracias a eso que vuelve a regresar cierta estabilidad al hogar y les da un espacio de respiro y todo parece estar un poquito más tranquilo. Y ese sujeto ya ni siquiera se acerca porque le mandan con Ismael los pagos mensualmente un día antes para que no se acerque a la casa, que ya no se acerque a la familia. Y eso es lo que está ocurriendo en esta la familia. Pero todos se olvidaron de Brandon. Brandon autosuficiente, Brandon el que no necesita que lo ayuden. Entonces Brandon este tiempo nadie se ha fijado qué ha estado haciendo. Y Brandon ha estado cambiando. Brandon está lleno de mucho coraje. Lo que vio que ese sujeto le estaba haciendo a su papá y a su mamá era algo humillante. El día que vio que Ismael también se quebró por palabras que este viejo le dijo, tanto a su padre como a su madre, es algo que ya no lo soportó y decidió tomar cartas en el asunto. Empezó a buscar ahí si no había alguien que por hacerle un favor se quebrara un tipo. Así, sin darle más vueltas. Un muchachito de menos de 20 años buscando una cosa tan fuerte. Y era porque sentía demasiado odio. Y él no quería tomar las cartas en el asunto. Estaba un poquito chaparrito, el otro tipo era alto, no iba a hacer nada ahí. Y había buscado si alguien tenía algún arma punzocortante por ahí que le pudiera prestar para dañar al tipo. Y su mente estaba buscando venganza. Tenía una sed de venganza tremenda. Y es cuando alguien le sugiere, ¿y por qué no eres más sutil? Y Brandon dice, ¿qué es eso? Hay que enfrentarlo, este maldito, hay que tronarlo. Sí, pero sé más sutil. Y le sugiere cierto tema de artes oscuras. Artes por las cuales si lo haces, si haces cosas por ahí, nadie se va a dar cuenta. No dejan rastro. Y Brandon comienza a aprender. Y Brandon se mete en eso. Y meses después, cuando ya hay paz en el hogar, en el corazón de Brandon hay una tormenta de odio. Y conoce muchas cosas ya y ha estado practicando mucho porque cuando tienes un empuje emocional tan fuerte, puedes hacer una cantidad de cosas enorme y no te cansas. Te carcome por dentro. A la larga no es funcional. Te destruye. Sí, pero en corto plazo haces demasiadas cosas y parece que nunca te cansas. Y así estaba Brandon, aprendiendo aquí y allá, conociendo uno y otro estilo, aprendiendo ciertas cosas magias y así. Un día le abre las cosas a Ismael y le dice, hermano, tal vez tú no lo sabes, pero soy brujo.
Ismael le dice, no entiendo, hermano, ¿cómo que eres brujo? Soy brujo. Y lo invita a que vea una parte de su cuarto en el cual ha guardado cosas de brujería. Y le dice, hermano, no estés en esas cosas. Perdón, hermano, pero yo estoy metido hasta las chanclas. Y nada más quiero decirte porque las cosas que voy a hacer a partir de ahora son cosas muy fuertes. Y si salgo mal parado, mínimo que tú sepas qué fue lo que me pasó. Pero te lo juro, todo lo que estoy aprendiendo es porque me voy a fregar ese tipo. Y Ismael lo quiere persuadir. No es el camino, hermano, no hagas eso. Vamos a trabajar, yo te voy a pagar los estudios, tú eres un sujeto muy inteligente. A mí los estudios a veces no se me dan bien, pero a ti sí. Te los voy a pagar, vas a salir adelante y después tú nos puedes ayudar y nos vamos ayudando el uno al otro. Y le dice, no, primero que se friegue el que nos fregó. Y Ismael le dice, pero es que él no nos hizo nada. Fue un accidente y a partir de ahí, sí, es ruin, es un tipo cruel, pero no vamos a caer en su juego. No caigas en eso, somos mejores que eso. Y Brandon le dice, no, yo soy peor que él y vas a ver lo que es bueno. Te vuelvo a decir, hermano, solo te vine a enterar porque si me llega a pasar algo, que sepas que fue esto. Y a partir de ahí, Brandon, nadie sabe exactamente qué hizo, porque en menos de un mes, un día, ya no estaba viviendo en casa. Solo se despidió una mañana y les dijo que necesitaba él su espacio y se salió de ahí. Pasan los días, llega exactamente el día del cobro del mes. El día anterior intentaron localizar al rentero, no lo encuentran, van y lo buscan en su casa y es cuando un vecino les dice que el rentero ya no lo van a encontrar ahí. Hace 2 días tuvo como que un tipo de infarto cerebral y está en algún tipo de institución en el que lo están cuidando en lo que ven si se reponen o no, porque los hijos no lo quieren, no se quieren hacer cargo de él y están en una situación como un tema legal. Ismael entera a sus papás y su papá, que no era un mal tipo, al contrario, un tipo con un gran corazón, muy enojado pero a la vez tocándose el corazón, dice, mira, ese señor nos hizo mucho daño, estaba hablando con su esposa Ismael, pero vamos a visitarlo. Vamos a ver qué tal está, a ver si se le ofrece algo. Al final esta casa es de él y gracias a él tenemos un techo. Y miren, es un maldito, pero nunca nos subió la renta. Si nos hubiera subido, nos hubiéramos tenido que ir. Y así es como están. En esta disyuntiva, al final, el papá de Brandon Ismael no puede ir. Van la mamá e Ismael. Y cuando van, se topan una situación, una sorpresa agradable y desagradable. Cuando vienen llegando al cuarto, se topan a Brandon, que está ahí. Lleva como un tipo de Tupperware y en este Tupperware trae una papilla y se le está dando al señor en la boca. El señor está totalmente fuera de sí, no parece tener una interacción ni lucidez, pero come bien, respira. Y bueno, las enfermeras le dicen que de repente regresa, de repente no, que el infarto lo afectó mucho, que ya lo intentaron hacer que se recupere con una y otra terapia, pero nada parece funcionar. Y aprovechan esa vuelta y ya que ven a Brandon para platicar con él. ¿Cómo has estado, hijo? ¿Qué te ha pasado? Hace mucho que no sé de ti. Ismael, hermano, cuéntame. Y él nada más los voltea a ver y muy frío les da un abrazo y les dice, con permiso, ya me voy. Se enteran que durante los últimos días Brandon está yendo ahí y está yendo a alimentar al señor. Y todos los días lleva algo diferente para darle de comer. Los enfermeros están muy contentos porque los hijos no se le quieren acercar y que tenga una persona que quiera tanto al señor es algo sorprendente. Así es que Ismael comienza a buscar dónde está viviendo su hermano y se da cuenta que vive en un departamento y cuando llega a los departamentos se topa con un letrero que habla acerca de ciertos trabajos que puedes pedir a un tal Fausto. Toca el timbre del tal Fausto y la voz que le responde es una voz conocida, Brandon su hermano, con un nuevo nombre. Cuando entra en la habitación de Brandon porque se hace pasar por un cliente y Brandon no se dio cuenta, entra y es entonces cuando Brandon lo reconoce y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, hermano, no sé por qué elegiste esta vida, pero dime por favor que lo que le estás llevando al Señor no es lo que le enfermó. Y Brandon nada más se le acercó y le dijo, no, hermano, lo que yo le estoy dando a ese Señor es para que no se vaya. Yo quiero que siga sufriendo aquí. Lo que lo enfermó son otras cosas que hice, pero de eso no hay rastro. Ahora, por favor, no me vuelvas a visitar porque este mundo al que me metí no es un mundo que ni tú ni mis papás quieran. Por favor, déjame tranquilo. Es una decisión que tomé y ya no hay marcha atrás. Y con esa historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final. Espera. ¿Qué fue? Acuérdate de la historia del vecino que me dijiste que ibas a contar. ¿La historia del vecino? Sí, hace rato me dijiste, tengo una historia bien buena del vecino. Ok, no, sí está buena. Ahí va. Va.
Es que está bien raro lo que pasó ahí. Y no, como que no me queda como que tan clarito por dónde va. Es una colonia privada. Esto pasó, creo que ya tiene como unos 15 años. Es una colonia privada. Y cuando van como, no sé si se volvió a rellenar la colonia, o sea, de estas de que gente vende y vienen nuevas familias y así, o si son los primeros inquilinos. Pero el tema es que una de las primeras personas que llegó a la colonia, que justo estaba como cerca de un parque o una zona, una plaza central, es un tipo que era horrible, pero en un sentido medio escondido. Era un cuate sonriente, bonachón, el rostro lo tenía siempre como que las mejillas rojitas, el cabello blanco, porque ya el señor tenía sus años, un poquito rellenito, no demasiado, alto, pero era un tipo que te ganaba en los primeros segundos y era el peor error que podías tener en esa colonia, llevarte con él. Porque el tipo, después de que te llevabas con él, todo el tiempo te estaba pidiendo favores y cosas, lo que fuese. Cualquier cosa que él te viera, te la iba a terminar pidiendo. Si alguien compró alguna máquina para cortar césped, él iba y le pedía, y no lo utilizaba. Y se la quedaba ahí, y cuando se la pedías de regreso, es que ya estaba a punto de utilizarla, y siempre te metía en esos dilemas que eran chocantes, fastidiosísimos. En algunas ocasiones, que estaba así lastimado, veía que alguien lavaba el carro y le decía, vecino, en una oportunidad, por favor, le encargo el mío. Y luego me dice cómo lo ayudo. Jamás daba un centavo el desgraciado. Nunca pagaba un servicio. Siempre era como que por las buenas, por la sonrisita, por la carcajadita, por el chistecito. Y a partir de ahí el tipo le diste la mano y se te trepaba al cuello. Con el 100% de los vecinos. Había ocasiones que los vecinos ponían mesas como que en la parte exterior de la casa para algún convivio, que tenían cosas para cenar o convivir, que estaban con su familia. Y este tipo llegaba. ¿Cómo están? Buenas noches, qué rico huele, ¿no le sobrará un platito? Y iba y se metía. Él te metía en un problema era tan descarado que la gente lo odiaba. Ya llegaba un momento, o sea, con los nuevos o tal vez después de un tiempo, que le dejaban de hablar, le dejaban de contestar, no tenían relación con él. Pero el tipo siempre buscaba, o sea, siempre había alguien nuevo que llegaba a la colonia. Y un aprovechado, un gandaya, que para la gente que no sabe, gandaya es una frase que se utiliza mucho, no sé si en todo México, en lo cual te habla de una persona ventajosa, aprovechada, que nada más te quiere oportunista, que quiere nada más ver qué te saca de bueno y no va a aportar nada. Entonces, este tipo era así. Y de repente se enteran todos que el tipo fallece. No sé exactamente en qué circunstancias, porque nadie lo tenía en buena ley. Pues de repente se enteran, oye, pues la ambulancia, toda esta situación, y sigue la vida ahí dentro de la colonia. Pero está muy raro porque el vecino de enfrente es el que nos manda la historia. Dice, es mi vecino. No tienes idea cómo lo odiaba al tipo. Porque yo soy una persona que para hacer algo de ejercicio y mantenerme activo, me ponía a lavar mi carro, me ponía a cortar mi césped. Tuve que aprender a decirle que no directamente y hacer como si no existiera. Es la cosa más difícil que he hecho en la vida porque yo soy una persona amable. Pero el tipo se paraba fuera de su casa viéndome cómo lavaba el carro, esperando que cruzáramos mirada. Y si cruzábamos mirada me dirigía la palabra, si no, no. Insoportable. Entonces, los 20 o 30 minutos que yo lavaba el carro, ahí estaba parado el hijo de la fregada viéndome. No sé si era un tipo retirado, que creo que no tenía familia porque nadie nunca vino nada de la casa y ya tenía como un mes para cuando me pasó. Que lavando el carro se me hace verlo afuera y volteo y dije, no, pues estás loco, o sea, ya falleció. Sigo lavando el carro y cuando estoy del otro lado del vehículo y le estoy echando agua con la manguera para que por la parte del techo caiga parte del jabón, lo veo por el espejo y me saco de onda bien feo. Y cuando entro en la casa le digo a mi esposa, oye, me estoy volviendo loco, yo odiaba tanto a este tipo que ya lo estoy alucinando. Y mi esposa me dice, vamos a decirles a los vecinos que nos juntamos el fin de semana, tienes que escuchar algo que tienen que contar. Y él, ¿de qué? Tienes que escuchar. Pues nos reunimos el fin de semana y mi esposa hace que todos se detengan en medio de la plática y dice, oigan, mi esposo quiere contar algo, necesito que todos lo escuchen. Y pues te cuento eso que me pasó de lo de la manguera y que lo vi. Y de repente un vecino, yo estaba cortando el césped, este vecino vive a la vuelta, y dice, estoy cortando, y te lo juro que estoy abajo así cortando,
y veo los pies de este hijo de su madre parado enfrente de mí y sabía que me quería pedir la podadora hasta que ya enojado volteo para arriba y le digo que no te la voy a prestar y no hay nadie. Y me acuerdo que tiene pues ya un rato fallecido, pero me ganó el coraje y la costumbre. Y otra señora, no me digas eso. Dice, como a mí no me gusta cerrar la puerta con llave porque mis niños van y vienen, a mí me gusta mucho que estén en el jardín y en el patio. Este maldito abría la puerta porque tengo una reja medianera, se metía en la casa y iba, me agarraba cosas del refrigerador porque no le discutía. Entonces, al final, yo ya optaba por cerrar la puerta. Hace un mes, desde que ya me reacostumbré a que ya no está aquí, volví a abrir la puerta. Mis niños están corre y corre para aquí y para allá. Y que lo voy viendo con el refri abierto. Y le digo, no, óigame, no. Ahora sí ya estuvo bueno. Y me acuerdo que el señor ya no está entre nosotros. Y donde como que reacciono, en la puerta del refri abierta y el tipo no está ahí. Bueno, narrador. Uno a uno, contando las experiencias de cómo el tipo todavía después de vida siguió fregándonos y abusando de todos. Así es que hicimos un consenso. Y ahí sí platicamos y pues resultó un tema que nunca tocamos porque en el barrio se volvió costumbre, nunca fue algo que pues, nos pusiéramos de acuerdo, pero nunca política y nunca religión. No se hablaba de eso y todos vivíamos tranquilos por ese tipo. Y nos pusimos de acuerdo, o sea, hablamos del tema religión y resulta que había de todo. Testigos de Jehová, había unos que decían que eran budistas, había un satanista por ahí que muy bueno y muy buena onda y todo, pero dijo eso y todos nos pusimos como que medio alerta y desde ahí ya no se junta tanto como que se sintió medio juzgado, pero mira, el punto es que éramos un montón de gente. Todos creíamos en cosas diferentes, por grupitos algunos, otros ya más individual, y quedamos de acuerdo en algo. Como nadie está reclamando esa casa y nadie ha venido para acá, y el tipo parece que no tiene familia, vamos a abrirla y nos vamos a traer cada quien a alguien diferente que venga y limpie el lugar para que ya ese viejo ya descanse en paz y nos deje a nosotros estar tranquilos. Y el siguiente mes era un desfile de gente que estaban llevando desde el brujo, la chamana, que mi tía que hace oraciones, que un padre, que toda la gente desfiló por ahí y no sé en qué momento dejaron de ver anécdotas de él. Ya pasó un rato de eso y parece que ahora sí el tipo a nosotros ya nos está dejando descansar en paz. Oh, wow. ¿Qué tal? Está buena, ¿verdad? Está buena. Digo, y también está súper impactante, ¿no? Pues dicen, ya has escuchado el tema de que hay que tener cuidado con las costumbres que tenemos, porque si es algo que lo tenemos tan arraigado, a veces después cuando pasamos al otro plano, la costumbre pareciera que nos jala a este plano terrenal. Y en este tipo parece que ni era bueno lo que hacía y lo tenía muy, muy atado. ¿Quién sabe? Uy, hay que tener cuidado entonces. Muy bien. Y entonces, con esa historia, mi querida Fanny Nocturna, ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Con esa historia, mi querida Fanny Nocturna, hemos terminado esta oscura fogata de historias. Así es que les propongo un intercambio, familia nocturna. Si te gustó una historia, suscríbete. Y si te gustaron 2 o más historias, terminando, comparte este video para que cada vez seamos más en la familia. Dicho una vez esto, vayan ahorrando, porque cada vez están más cerca las fogatas en tu ciudad. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el Sábado de Sombras, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Bye, familia nocturna. Bye, vocecita del más allá.